bendiga. Decide ahí a los dos o tres. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno es estar en familia. Qué bueno es verlo. Qué bueno que Dios está en esta mañana con nosotros. Tomen asiento. Estamos en víspera de Pascuas. En 2 semanas festejamos Pascua, lo que significó. Y quería hacer una introducción para esta fecha que es tan importante para la iglesia, los que profesamos la fe y lo que significó la cruz de Cristo, ¿no? Y en esta mañana quiero vernos este pasaje y ver lo que significó. Estamos esta semana que fue previa a ir a la cruz de nuestro Señor, esa pasión que Dios tuvo al morir en la cruz, y vamos a ver el significado que significó para Jesús morir, ir al camino, ese camino que era hacia la cruz, y lo que tan importante fue para que usted hoy y yo estemos aquí, ¿no? Usted y yo estamos aquí por Él. Es interesante saber que Dios nos eligió. Usted es un escogido de Dios, una escogida, una elegida, un apartado del Señor. Y usted está acá por Él, no está por mí, usted no vino por la pastora, no vino por el pastor Ocampo, también en su momento, usted vino porque el Señor lo eligió. Amén. Y cuando entendemos ese llamado que Dios nos trajo en distintas situaciones, porque pasa eso, llegamos al límite para darnos cuenta que necesitamos de alguien superior, y ese alguien superior no es persona, sino es Dios mismo, que quiere encontrarse con cada uno de nosotros y quiere que cada día podamos saber que ese Dios es el que crea ese bienestar a nuestras vidas. Y aquí vemos en esta mañana, en estas semanas previas a Pascua, a la cruz de Cristo, donde Él iba a ser crucificado, y camino a la cruz fue abnegación. Y lo vemos desde su nacimiento. Si leemos los 4 evangelios de una distinta perspectiva, nos iban mostrando lo que Jesús venía a hacer a la tierra. Y Él vino y se iba a cumplir no solamente con los evangelios, sino con los profetas que antepasaron ante Él y que estaban hablando en profecía acerca de lo que iba a ir a cumplir en ese tiempo para venir a la tierra, ¿no? Y lo interesante que el pueblo de Israel es el que sigue esperando. Hoy mismo el pueblo judío sigue esperando, él decía, pero los discípulos, los que en ese tiempo conocieron a Jesús, entendieron que ese era el discípulo del Señor, porque se cumplían las profecías que se habían escrito en el tiempo y que habían traído revelación. Qué bueno que, y más allá de eso, el pueblo de los discípulos que estaba siguiendo a Jesús no entendían que ellos estaban esperando a un libertador, pero no a un libertador espiritual, sino que estaban esperando a ese libertador que los sacara de la esclavitud del Imperio Romano, porque en ese tiempo estaba el Imperio Romano gobernando la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén, y estaban sometidos bajo ellos. Y ellos querían salir de ese sometimiento, y Dios no venía a traer libertad física de un gobierno. Venía por más. No lo estaba pensando en ese momento, que seguro que pasó en 1970, en el 66, yo ya venía planificando la libertad para que hoy Israel pueda ser un pueblo reconocido, algo insignificante en el globo terráqueo, ¿no? Pero Dios le dio una tierra. Y a pesar de que fueron expandidos por el mundo, aquí en Argentina y en tantos lugares que ni conocemos, pero sabemos que hay judíos, y que Dios nunca dejó de amar a ese pueblo. Dios lo sigue amando, nos sigue también y nos dio la orden también a la iglesia, al pueblo gentil que le somos nosotros, a orar por esa nación. Amén. A interceder por ellos también, para cumplir las profecías que Dios tiene, y ya están casi todas cumplidas. Y
Y se viene el tiempo del Señor, que los tiempos se han acelerado. Usted no sé si se está dando cuenta, pero los días están pasando rápido. No sé si el relojito parece que va volando. Y los días se acortan. Y está escrito en la palabra para que Dios se apresure a su venida a los que estemos preparados. No sé por qué digo esto, pero no era la parte de lo que tenga que decir. Pero recíbalo, amén. Y significó abnegación. ¿Sabe que él se anegó desde que vino a la tierra? Él se anegó y se humilló. Y él nació en un pesebre, siendo rey. Él vivió con unos padres que había profecía de que venían de esa tribu. Y Dios la cumplió. ¿No? Y vimos que como Dios nada hacía, descartaba nada, sino estaba cumpliendo las profecías del Señor. Y el camino a la cruz del Señor decía, fue abnegación. Y acompáñame al libro de Mateo, capítulo 16, donde vamos a ver un pasaje que Jesús habló a sus discípulos y también nos habla a nosotros también en este mediodía también. Y ahí Dios le estaba diciendo, que les decía que el camino de la cruz fue abnegación. Y aquí hay un pasaje que Dios nos habla en esta mañana también a usted y a mí. Dice ahí en el capítulo 16 del libro de Mateo, en el versículo 24, que luego Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Cuántos son sus discípulos? Quiero que me levante la mano. Amén. Usted es un discípulo del Señor. Amén. Y usted está acá porque Dios lo eligió. Y dice esta mañana este pasaje del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jesús, y luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Amén. Y vemos en el camino que dijimos que era abnegación. Y desde su nacimiento, Jesús se negó a vivir de la manera que un rey vive. Como nosotros conocemos cómo viven los reyes, ¿no? Y la negación significa negarse a sí mismo. No poner nuestros gustos o intereses en primer lugar, sino al del otro. En este caso, hacer la voluntad de Dios a pesar de nuestras inconveniencias y aún de nuestras comodidades. Y eso es lo que Jesús vino a hacer y a enseñar a sus discípulos. Jesús le acababa de decir a sus discípulos que era necesario que él padeciera, fuese ante los reyes, ante las autoridades religiosas, y él muriera y vaya a la cruz y al tercer día resucitara. Y eso es lo que le estaba diciendo ahí en los versículos anteriores a este que leímos recién. Él estaba diciéndole, tengo que morir, tengo que ir a la cruz, tengo que ser expuesto ante las autoridades. Y como esto que no entraba en la cabeza de los discípulos, y no entendían por qué estaba diciendo estas palabras, y la agarró uno a Jesús, un discípulo de Jesús lo agarró. Y ¿saben quién es este discípulo que agarró a Jesús? Y le dijo, para, Jesús, para. No se lo dijo así, pero quiero parafrasearle, para, Jesús, ¿qué estás diciendo? Porque eso fue en términos hoy vulgar que estamos hablando. Le dijo, para, Jesús, ¿qué estás diciendo? Vení para acá. Eso le está diciendo. Dice que le tomó de la mano y lo llevó a un costado y le dijo, no, Señor, tienes que retrotraerte de lo que dijiste. No puedes hacer esto. No nos puedes hacer esto. Y no entendía, ¿no? Y muchas veces caemos en estas trampas que el enemigo quiere plantarnos. Y muchas veces caemos con pensamientos que ni aunque podíamos imaginar lo que Pedro podía decir estas cosas. Y si usted aquí vamos a leerlo, dice, mire, hay unos versículos más atrás. Entonces Pedro, cuando Jesús le dijo que iba a exponerse ante los sacerdotes, ante los maestros de la ley, ante las autoridades religiosas, lo mataría, pero el tercer día. Pero mire lo que Pedro le está diciendo cuando escucha esta palabra.
Yo se la parafraseé recién, pero miren lo que dice acá. Entonces Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro, un discípulo, no era alguien de afuera, era un discípulo. Amén. Y miren lo que dice, le dijo. Jesús se dirigió y le dijo, Pedro le dijo, por decir semejante cosa. Dios nos libre, Señor, dice. Dijo, eso jamás te sucederá a ti, Señor. No tienes que pasar por esto. Eso le estaba diciendo esta palabra. No tienes que pasar por todas estas cosas que nos estás diciendo. Pero no entendía lo que Dios vino a hacer. Y no entendía. Y muchas veces, ¿cuántas veces usted no entiende cuando Dios le dice algo? ¿No les pasó? Levánteme la mano para que lo diga yo solo. A veces usted a Dios le dice algo y no entiende. ¿No les pasó? Señor, no entiendo. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No entiendo. Y muchas veces vemos como este caso que estamos leyendo recién de lo que Pedro estaba diciéndole a Jesús acerca de lo que él estaba por hacer y que no entendían. Y que Pedro se enojó y le reprendió y le dijo, decirle de esta manera, Dios nos libre, Señor. Y dijo, eso jamás te sucederá a ti. Pero mire lo que le respondió Jesús. Es que interesante esta respuesta del Señor. Y a veces, qué fuerte el Señor. Dice Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¡Wow! Diga ¡wow! Y muchas veces nosotros caemos en esa misma trampa y respondemos como Pedro. Ahora usted me dirá, ¿y puede un cristiano, un seguidor de Jesús, dejarse afectar por Satanás? ¿Sí o no? Aquí lo leemos. Y vamos a leer unos versículos atrás para que nos demos cuenta cómo muchas veces podemos caer en las trampas del enemigo. Miren lo que unos versículos del mismo capítulo, en una ocasión también, miren lo que Jesús les pregunta a sus discípulos, porque Dios siempre nos está preguntando algo. Amén. Miren lo que en este relato, unos versículos atrás, acompáñenme, hay unos versículos, declaración de Pedro acerca de Jesús. ¡Wow! Aquí otro Pedro, usted está diciendo, este es otro Pedro. No, es el mismo. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice que la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías, o algunos profetas. Entonces les preguntó él, ¿y ustedes quién dice que son? Y Pedro ahí nomás, sacó ahí rápido, dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Dice, miren lo que Jesús le respondió a esa respuesta. Jesús le respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste ni de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte y las conquistará. No la conquistará. Y te daré la llave del reino del cielo. Todo lo que prohíbes en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¡Wow! Tremendas palabras que Dios le estaba declarando por afirmar lo que decía, lo que él era, qué significaba Jesús para ellos. Y volviendo a la página, ¿no?, que leímos anteriormente, Dios le estaba reprendiéndole. Pero interesante que Dios no estaba reprendiendo a Pedro, estaba reprendiendo al Espíritu que Dios a Pedro había permitido de decir esas palabras. Porque era algo mal que estaba dando a conocer, estaba declarando algo que Dios no debía hacer y estaba cumpliendo, era un cumplimiento de la palabra.
Y él se estaba poniendo en contra de la palabra del Señor. Por eso Jesús tuvo que reprender a Satanás y no a Pedro. Y la libertad, por eso hablaba Pedro, aquí está dando dos errores capitales que era, ten compasión de ti mismo, estaba diciéndole. En la versión Reina Valera dice así, y esto significaba, piensa en ti, Señor, piensa en tus intereses, piensa en tu bienestar, Señor, piensa en vos primeramente. Eso le estaba diciendo Pedro. Lo segundo que le estaba diciendo, nunca tal cosa te acontezca. Y él dice que Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios. Amén. Él vino a cumplir la voluntad del Padre, no la suya. Y aquí dice, no, nunca tal cosa acontezca. Y eso en otras palabras le estaba diciendo, no hagas eso. En otras palabras, nunca cumplas la voluntad de Dios. Eso estaba declarando Pedro cuando le estaba anteriormente le había puesto, eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¡Wow! Y aquí el diablo, y muchas veces caemos en las trampas del enemigo. Por eso es importante, iglesia, que puedas tú plantarte en la palabra del Señor cada día. Qué importante que podamos hacer este ejercicio. Qué bueno que trajimos estos libros para que podamos juntamente todos escudriñar la palabra del Señor y podamos descubrir juntos cuántos tesoros Dios tiene. Y ayer estábamos escuchando al misionero Pedro Camp. La verdad, hermoso lo que Dios nos hablaba en el día de ayer. Me gustó porque no lo escuché, pero me comentaron que una hermana de aquí le decía a los hermanos que salían, hay que ser buena oveja. No lo voy a nombrar, pero dice que a todos los que hay que ser buena oveja. Y creo que Dios nos dice que nos quiere como buenas ovejas. Quiere que ustedes y yo seamos buenas ovejas. A mí, la verdad que ayer recibí tremendo lo que el pastor Carlos nos ha ministrado en la palabra del día de ayer. Creo que todos los que hemos podido ir, el tiempo había pasado, pero parecía que no había pasado. En un momento el pastor tenía algo más para comunicar y dijo, no, Claudio, seguimos ahora porque se nos va a extender más y ya está. Y no había visto la hora, pero la verdad que había varios hermanos que hasta habían pedido, de allá venís también, le venían a buscar los hijos y dijo, ¿puedes venir más tarde? Porque una hermana me pregunta, ¿cuándo va a terminar? Uno supone, calcula, y sí, 7:30. Y era, creo, a las 8 terminó, no recuerdo ayer. No vi la hora, pero la verdad que fue un lindo tiempo del Señor que Dios nos regaló. La verdad, todo fue ni como esperábamos. Superó nuestra expectativa. Los que hemos llegado, creo hasta Ezequiel que le tocaron el auto, se lo veía hoy, digo, ni le afectó. Dijo, ¿cómo me tocaron el auto? Dice. Pero qué bueno que eso nos afectó. Qué bueno que nos vimos, yo le decía, vayan como vacas, váyanse de la iglesia como las vacas que van rumiando. Sigan masticando algo esto que está bueno, ¿no? Y parece que resulta un poco asqueroso, ¿no? Pero qué bueno que la vaca se rumea para dar una buena leche. Qué bueno saber que Dios quiere que usted y yo podamos seguir masticando lo que Dios tiene para nuestra vida y enriquecernos para saber que usted y yo somos elegidos del Señor, somos especiales. Cada uno de nosotros es muy especial para el Señor. Usted está acá porque fue elegido. Amén. Y saber que esto es lo que a Dios estaba mostrándonos a nosotros. Cuando estaba hablando de lo que significaba, de lo que estaba diciendo Pedro. Acá Pedro le estaba diciendo, y ten compasión de ti mismo, piensa en vos. Y otras palabras, como decía, haga la voluntad de Dios. Y muchas veces, como dije, caemos en esa trampa del enemigo, que Dios siempre está queriendo, nos advierte. Por eso es importante usted tener la palabra no solamente en la mente, sino que se selle en su corazón. Ayer nos contaban los pastores en cuántos lugares estos libros se están dando y han llegado, y cómo la idea, me gustó el ejemplo que usaron, porque usaron la de un presidente, Abraham Lincoln. Conocemos un presidente de los Estados Unidos. Yo no conocía su historia. Ayer la verdad estuvo muy linda cuando decía, y puso el ejemplo de
el presidente Abraham Lincoln y José, el de la Biblia, y hacía esa comparación de estos dos hombres que pasaron por las que conocemos de la Biblia de José, una peor que la otra, ¿no? Injusticia tras injusticia, pero Dios cumplió el plan que tenía con José. Amén. Y no sé tantas cosas que Dios le hizo pasar a José para darse cuenta que Él es el Señor, ¿no? Y Dios permitió un montón de cosas que le pasaran, ¿no? Justas a nuestro ver, pero había un propósito en todo. Muchas veces por eso, cuando Dios te hace pasar por distintas situaciones que no entiendes, no preguntes, Señor, Señor, dame la fuerza, la fortaleza para pasarla. Amén. Puedas pedir la fortaleza del Señor para pasarla. Y Abraham Lincoln, ¿no? Dice que un hombre que no tenía preparación y que le costó llegar a ser presidente, pero llegó con un montón de dificultades y se asemejaba mucho. Y la semejanza que había entre ellos dos era que los dos habían leído la Biblia por más de 5 veces. Más de 5 veces de tapa a tapa. Por eso es que es importante nutrirnos de la palabra del Señor. Que la palabra del Señor pueda ser nuestro objetivo cada día, de leerla, de redescubrirla para nuestro día. Amén. Y eso es lo que nos estaba ayer ministrando los pastores en el día de ayer acerca de la Biblia del tiempo y que lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que podamos aprovechar el tiempo que Dios nos da para prepararnos, para buscar su rostro. Y no debe sorprendernos cómo reaccionó Jesús en Pedro, cuando le dijo: apártate de mí, Satanás. Jesús no vio a Pedro sino a Satanás usándolos, y por eso muchas veces tenemos que atar al diablo cuando quiere traer a la mente para confundirnos. Él va a buscar algo, la manera de hacerte tropezar, de hacerte confundir. Pero qué bueno que la palabra de Dios es claro y transparente. Amén. Y qué bueno saber que Él siempre va a buscar la manera, siempre está buscando. Dice que la palabra de Dios nos advierte que el diablo anda como quiere. No sé si escucharon alguna vez rugir a un león. Yo he tenido la oportunidad, no sé si han podido ir, ahora está cerrado, ¿no? Pero estaba el zoológico de Luján, uno de los zoológicos que era abierto al público. Y cómo me sorprendió cuando escuchaba rugir a los leones, y los tenía bastante lejos, a unos leones sueltos, y rugían, se hacían temblar la piel, se sentía el buen rugido que hacía. Y dice que así el diablo, anda como león rugiente, buscando a quién devorar, ¿no? Y que en este tiempo, iglesia, podamos estar atentos con nuestras antenas espirituales, sabiendo que el enemigo está queriendo dañarnos, está queriendo hacernos caer en la trampa. Pero qué bueno saber que Dios está siempre a nuestro lado. Por eso es importante, usted y yo tengamos siempre la palabra en nuestros labios, en nuestra mente y sellada en el corazón, porque ahí el enemigo no entra. Cuando usted tiene incorporado la palabra del Señor, el enemigo va a buscar la manera, pero no va a entrar, porque está cubierto, está lleno del Señor. Amén. Y aquí Pedro, que seguramente habrá habido, no dice la palabra que hubo un descuido, pero seguramente que sí, porque como Jesús le tuvo que reprender a Satanás, ¿no? Y decirle estas cosas, y los demonios son astutos y logran engañar a muchos para desviarle de la vista de lo que Dios quiere. Dios siempre desea el bienestar para nuestra vida, lo mejor. Pero sabemos que el enemigo siempre está queriendo poner obstáculos, queriendo ponernos barreras para que vos no avances. Y Él va a querer frenar tu vida, que Él va a querer frenarte tu destino. Y tenemos un destino de gloria, amén. Y sabés que nosotros tenemos que afinar nuestra vida, que es estar en el cielo, a donde Dios ya nos anotó, amén. Y qué importante mantener en el tiempo, en eso que ayer el pastor nos predicaba, ahí cuando utilizó la vid, ¿no? Que debemos estar conectados a la vid. Si no estamos conectados a la vid y damos fruto, no servimos. Tenemos que estar en conexión con el Señor cada día, amén. Por eso, me eres de piedra al tropiezo. Un mal consejo puede hacer tropezar a cualquier cristiano. Si no nos damos cuenta, el diablo nos está hablando.
Por eso es importante, iglesia del Señor, estar siempre atento, sabiendo que el diablo va a usar la forma que sea para que vos caigas, que tropieces. Por eso no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dios siempre está en primer lugar. Dios siempre debe cumplir su voluntad y debe ser su meta cada día. Por eso, iglesia, aquí vemos esta negación, como Jesús le estaba mostrando a estos discípulos, que debían tener el primer lugar es el Señor. Entonces Jesús dice, esto es importante, y cómo lo declara: si alguno quiere venir en pos de mí, llamado, porque es un llamado, no está obligado. Dios dice, no está diciendo, bueno, ustedes me tienen que seguir, no está obligado. Él está diciendo, si alguno de ustedes quiere seguir, ser mi seguidor, tiene que cargar su cruz, negarse a sí mismo, cargar su cruz, y dice, seguirme. Amén. Qué bueno saber que Dios te está diciendo, sin embargo, seguirle es voluntario. Y me voy a hacer recordar a... ¿Quién no conoce un bombero? ¿No? ¿A cuánto no le gusta? A mi hija le encantó cuando empezó a descubrir de los bomberos. Ella se quiso tener y le tuvimos que hacer el casco y el carro de bombero. Ella quería ser un bombero. Y saben que los bomberos son voluntarios, no tienen sueldo, ¿no? Y quería usar este ejemplo. Dios nos llama a este servicio voluntario. Ese servicio que no te exige, que solamente tú decides seguirlo o no. Y vemos que un bombero, en donde se encuentre, esté descansando o esté en actividad o esté de vacaciones, suena su teléfono, suena la llamada de emergencia y tiene que dejar todo lo que está haciendo e ir en rescate, ¿no? Ir por otro. Creo que eso es lo que Jesús nos está enseñando también con la vida de un bombero. Hace unas semanas atrás contaba a la iglesia que fue noticia lo que conocimos todos, lo que sucedió en el norte argentino, ¿no? En Corrientes, en Chaco, todos esos lugares, que fue un incendio tan voraz que destruyó kilómetros y kilómetros de campos, hectáreas, de todo, hizo daño. Y en esa desesperación, mucha gente, muchos bomberos se fueron movidos por esta situación y se fueron a aquel lugar. He conocido varios que salieron la noticia, otros por las redes, de que sin interés viajaron a aquel lugar. Y en una nos de la noticia, cuando ya volvían después de toda esta situación que vivieron de incendio, en el camino regresan y paran. Estos bomberos, creo que de la ciudad de Bransen, algo así, o una ciudad acá de la provincia de Buenos Aires, y paran en un restaurante y bueno, paran a comer, y ahí comen, terminan de gustar y piden la cuenta. Cuando piden la cuenta, viene el mozo y dice, está todo pagado, le dice, no deben nada. Y se sorprendieron los bomberos seguramente por esto que hizo este hombre, y seguramente con toda la situación que hoy en pandemia sucede, que un hombre que está recién de vuelta a volver a su negocio, pero Dios también se puso en el lugar de esos bomberos que vinieron desinteresadamente a colaborar en ese incendio para apagarlo, y que este hombre de ese restaurante tomó ese mismo también lugar de pensar en ellos también, que dejaron. ¿Y por qué tengo que andar cobrándoles? Y no sé qué gasto habrán hecho, pero le dijo, no me deben nada. ¿No? Qué bueno saber que Jesús, así también como estos bomberos, Dios paga. Dios paga de la mejor manera. Dios, cuando nos ponemos al servicio de Él, Dios es el que nos bendice. Amén. Amén. Ayer me desafiaba el pastor, decía, y nos invitaba a mi esposa, a mí, a estar en un retiro de pastores, le decíamos, y me dice, Leo, me encantaría estar, pero se nos complica con mi nena, son 3 días, y bueno, oren, digo, yo no sé cuándo será, si se da, podamos estar participando. A mí me gustaría, es bueno siempre estar con otros pastores en un tiempo siendo ministrado,
y bueno, ayer el pastor Kim, pastor Cam me invitaba a estos retiros, así que dijo, en esta oportunidad no podré ir, digo, pero seguramente habrá un momento que se podrá hacer, y me gustaría estar participando de esa administración hacia los pastores. Necesitamos ser ministrados. Qué lindo es uno cuando recibe del Señor por otro siervo del Señor, y ahí estando con otros, compartiendo ese tiempo que tan lindo es. Así que bueno, nos tiró como carga para estar. Oren, no sé cuándo será, y ahí me tiró un desafío también, que dije, bueno, vamos a estar orando, dije yo. Así que oren por nosotros, amén, en esto que Dios me ha hablado con el siervo del Señor. Y dice, y seguirme, sin embargo, seguirle es voluntario. Con todo, si voluntariamente hemos decidido seguir a Jesús, es necesario que lo hagamos con la espera de nosotros, no tal cosa como seguirle a mi manera, no a nuestra manera. Y seguir a Cristo no es fácil. Muchos creen, los que ven de afuera, que seguir a Cristo es fácil. Y si yo les pregunto, ¿seguir a Cristo es fácil? No. Todos los días tengo que morir. Morir a mi yo, morir a mi carne, morir a mi naturaleza, morir a mis pensamientos, a mis ideas, a mis capacidades. ¿A cuántas cosas tengo que morir cada día para que el Señor sea puesto en primer lugar? ¿No? ¿Amén? Nos identificamos con eso. Por eso, aquí, qué lindo esta palabra que Jesús le está diciendo: niéguense a sí mismos. Níguense a sí mismos. Tus intereses tienen que tomar el segundo lugar, para que Dios sea el primero en tomar el lugar. ¿Amén? Y negarse es morir cada día. Tomar su cruz es tomar, no la cruz de Cristo. No es tomar su cruz, no es la cruz que tomó ya Cristo, sino la tuya propia. Y cuando hablamos de esa cruz, cada creyente tiene una cruz que llevar. La cruz representa el sacrificio, dolor, trabajo pesado, abuso, desprecio, vergüenza, humillación. Y eso lo pasó Jesús. Jesús nos habla de esa lealtad a tu llamado, esfuerzo de tu parte para cumplir lo que se espera de ti. Y Él nos dice: síganme. Si quieren, síganme. La decisión debe ser propia, por la vida dolorosa, con el corazón firme con el Señor. Porque Él quiere salvar no solamente de su vida, sino de la de todos, nuestra familia, de los que nos están rodeando. Son familia, amigos, seres queridos que necesitan también del Señor, como usted y yo estamos aquí. Por eso, el que busca su propio bien termina perdiendo su salvación. Porque la Biblia nos dice aquí, unos versículos más adelante, dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Amén. ¡Wow! Amén. Es palabra del Señor. Pero el que pierda su vida por causa de mi nombre, la hallará, dice. Y eso es importante. Lo que hemos renunciado al mundo, los placeres para servir a Jesús, encontramos la salvación eterna. Y eso, iglesia, es lo que Dios desea con cada uno de nosotros que estamos hoy aquí. ¿Vale la pena servir a Jesús? Sí vale la pena. Sí vale la pena. La diferencia entre servir a Dios y el que nos sirva verá al final del camino. Todo se verá al final del camino. ¿Cuál es tu destino? Por eso Dios quiere que todos llegamos a destino de gloria. Pero si nuestro camino es seguir la comodidad, seguir lo fácil, seguir lo cómodo, seguir lo divertido, terminaremos en el infierno. Pero si seguimos el camino angosto, el camino donde hay dificultades, donde hay espinas, donde hay cargos, donde hay toda clase de incomodidades, al fin encontramos la recompensa de una vida eterna llena de bendición, donde habrá más dolor, ni lágrimas, porque el Señor dice que enjugará todas lágrimas de nuestros ojos. Todo aquello que te ha dolido, Él te las enjugará. Amén. Que en esta mañana podamos saber que Dios se abnegó para darnos lo mejor a usted y a mí. Y que en este tiempo podamos ser ese discípulo que Dios desea que sea. Pónganos de pie en esta mañana. Señor, gracias. Gracias por hablar. Gracias por amarnos. Gracias por tantas cosas que tú nos das. Gracias por ese interés que tienes por nosotros. Gracias que tú te entregaste a todo
por amor a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres importante para ellos. Gracias porque hay algo tan especial de Dios para este tiempo, para tu vida, y que en este tiempo puedas tomarte de él, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Bendice, Padre, en esta mañana. Y, Señor, que podamos tomarnos de ti, Señor. Y, Señor, que cada día podamos renunciar a nuestro yo, para que tú seas tomando el primer lugar en nuestra vida, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por lo que viene para cada uno de mis hermanos en este tiempo, lo que tú tienes preparado para cada uno de ellos. Señor, que en este tiempo nos ayudas a entender y aceptar tu voluntad, Señor, que es agradable y perfecta para este tiempo de tu iglesia. Señor, ayúdanos a abrazar la fe, Señor, que nos va a mantener firmes y sin claudicar, Señor. Señor, que en este tiempo podamos seguirte a ti, Señor. No importa lo que nos pase, nos suceda, nosotros tenemos que seguirte fiel a ti, Señor. Padre, porque tú nos elegiste. Tú eres el elegido, Señor, tú eres el amado, Señor, que nos tiene presente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Gracias, Jesús. Gracias por tu iglesia. Gracias por lo que hiciste hasta hoy con cada uno de ellos, por lo que vas a hacer a través de sus vidas, Señor. Dale la gracia, dale la autoridad, dale el poder, Señor, para declarar tu palabra, Señor, a quien necesite. Dale la gracia de tu Espíritu Santo en esta semana, para una familia, para un amigo, para alguien de las redes, Señor. Padre, danos la gracia para impartir ese amor tan grande que tú nos has dado, Señor, y nos has tomado para ti, Señor, como especial. Gracias, Señor, por tanto amor que tú nos diste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.